Muy buenos días, bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Hoy domingo 12 de noviembre del año 2023, le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de tener este tiempo y poderlo compartir de ustedes hacia nosotros, de nosotros hacia ustedes. Le damos gracias, gracias, gracias al Señor por todas y cada una de sus bendiciones. Le damos gracias particularmente, como lo hemos hecho anteriormente, por comprender ahora que Dios envió a su Hijo, llamado Jesucristo, a través del cual nosotros tenemos hoy la esperanza bendita de la salvación, de la vida eterna, del entendimiento y del conocimiento que nuestro Señor Jesucristo vino a ofrecerse por sí mismo para la remisión de nuestros pecados y para que un día, cuando el Señor nos llame a su morada eterna, nosotros tengamos la certeza y la seguridad de que estaremos con Él y reinaremos por siempre y para siempre. Le pedimos al Señor que mientras eso ocurre, nos dé la oportunidad de seguirnos capacitando en este mundo, de seguir comprendiendo, de seguir entendiendo. Le pedimos al Señor que mande obreros a nosotros para que nos hablen de las buenas noticias del reino de Dios. Para nosotros las buenas noticias del reino de Dios se llama evangelio, se llaman las buenas nuevas de salvación. Y el Señor usa cualquier situación, cualquier persona, independientemente de su capacidad intelectual, de su capacidad social, de tal manera que nadie puede decir que ha sido excluido de la misericordia de Dios. Cuán grande amor ha tenido el Padre hacia nosotros, que nos ha entregado a su único Hijo, llamado Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se extravíe, no se confunda, y que a través del Hijo pueda comprender que solo en Él hay salvación y vida eterna. No es un camino, no es alguno de los caminos, es el único camino, y solo a través de Él, solo a través de Él tenemos la promesa de salvación y vida eterna. ¿Cómo no habríamos de agradecerle al Señor? Le pedimos al Señor que nos ayude a poner nuestros ojos a cada instante únicamente en Él. Si nosotros dejamos de mirar al Señor, tal y como ocurre en el pasaje de los discípulos cuando van en la barca, nuestro Señor Jesucristo se ha quedado en otro lugar y ellos avanzan en medio del mar, los sorprende la noche y son sorprendidos también por una tormenta que amenazaba con naufragarlos. En medio de todo eso aparece una imagen y ellos se asustan porque no distinguen, no saben quién es. Y nuestro Señor Jesucristo escuchó que ellos dijeron un fantasma, un fantasma. Y en ese momento nuestro Señor Jesucristo les habló y les dijo, no teman, soy yo, no teman, soy yo. En ese momento Pedro le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. El Señor le dijo, ven, Pedro. Y Pedro, inmediatamente, sin pensarlo, se bajó de la barca y dijo, voy hacia ti, Señor. Y empezó a caminar por el mar. Y la Escritura dice que al ver la bravura del mar, tuvo miedo y se hundió. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué dejaste de creer? ¿Por qué dejaste de poner tu vista sobre mí?
para nosotros. Este es un fiel reflejo de lo que nos ocurre en el día a día, a través de circunstancias, a través de aflicciones, a través de dificultades, a través de enfermedades. Pensamos que nuestro Señor Jesucristo no se encuentra, pero ahí, en un momento dado, aunque yo no pueda comprenderlo, entenderlo, ser consciente de ello, Él aparece. Y cuando aparece es probable que yo no lo conozca. Y como yo no lo conozco, puedo hacer cientos de exclamaciones, muchas exclamaciones. Para nuestro tiempo contemporáneo puedo decir que es un ángel, que es una energía, que es algo, y que ese algo ha obrado en mi vida de alguna u otra manera para traerme paz, consuelo, expectativa, no lo sé, pero la realidad es que se trata de Jesús. Se trata de la promesa que Dios nos ha dado. No te voy a dejar y no te voy a desamparar. Siempre voy a estar con ustedes. Si bien hay un pequeño paréntesis que dice, si ustedes quieren. Si ustedes quieren, yo voy a estar en sus mentes, yo voy a estar en sus corazones, yo voy a estar en su expectativa. Yo mismo los voy a cuidar, los voy a guardar. Cuando Él aparece, empieza un proceso de entendimiento y conocimiento en el cual Él nos pide que simplemente creamos, que simplemente creamos. Y uno de los problemas para nosotros es que cuestionamos todo, si será verdad, si es mentira, si no será un engaño, en un mundo que ciertamente está lleno de tantos pensamientos, de tantas huecas filosofías, de tantas religiones, que es frecuente que nos podamos extraviar muy fácilmente. Lo creamos o no, solo hay una verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la vida. Puedo yo hablar por mí mismo y decir, no hay otra verdad. Es la única verdad. Y en la medida que Dios nos da esa comprensión o entendimiento, no podemos quedarnos solamente con eso, porque lo que Dios dispone al comprenderlo o entenderlo es que nosotros divulguemos su nombre, que nosotros divulguemos de sus obras, que nosotros proclamemos de su gran misericordia, para que otros crean, vean y se conviertan. Gracias, Señor, gracias por permitir en Cristo, en nuestra familia, permitirnos ser portavoces de tu palabra, portavoces de tu mensaje eterno. Te pedimos que nos fortalezcas, que nos ayudes en medio de las dificultades, Señor, y que mientras tengamos un hálito de vida, un hálito de entendimiento, un hálito de lucidez en nuestras mentes, que nos permitas continuar, que avives el fuego en nuestros corazones para poder hablar sin temor y con denuedo de tu palabra, Señor, tal y como lo has hecho en esta casa, tal y como lo has hecho en nuestras familias. Que otros, Señor, también logren llegar y tener esta misma esperanza, esta misma expectativa, esta misma realidad. Te damos gracias y te pedimos ahora, Señor, que envíes de tu Espíritu Santo conforme a tu palabra, que dice que si dos o más se reúnen en tu nombre, tu palabra dice que tu Espíritu está ahí. Te damos gracias y te pedimos que tú seas el que conduzca, como siempre, esta reunión. Gracias. Durante estos días ha cambiado la temperatura,
por lo menos en el norte del país, si es que nos escuchan en algún lugar del sureste o del centro de la República o en otro sitio. eh, Nosotros vivimos en el norte del país, en Monterrey, y la temperatura cambió, el clima cambió, y esto empezó el día de ayer. Descendió la temperatura, fue un día muy lluvioso. Yo que tengo la necesidad de viajar de Monterrey a la ciudad de Saltillo, la carretera estuvo con neblina completamente en todo su trayecto. Y esto me llevó a recordar sobre una amiga maestra de mi esposa, médico en el área de oncología. Esta mujer, en algún momento de su vida, le diagnosticaron un cáncer renal, y cuando finalmente ella se dio cuenta de que tenía esta enfermedad, la enfermedad había ganado terreno y estaba diseminada. Debe de ser, como en algunos de ustedes, un golpe tremendo, un golpe que puede perturbarnos, que puede de momento hacernos perder el conocimiento, hacer perder la realidad de las cosas, confrontarnos y cuestionarnos. Pero lo que quiero platicarles es que precisamente en un tiempo en el cual el clima había cambiado y era un día lluvioso, mi esposa fue a visitarla al hospital. Y en un momento determinado mi esposa se acercó a la ventana y contempló que era un día frío, estaba lloviendo, y mi esposa hizo una exclamación de decir: no me gustan estos días, parecen días muy tristes. Y la reflexión para ella fue que la doctora le dijo: pues a mí no me importa cómo fueran los días, simplemente que fueran más días en mi vida. Y esto es tremendo, porque con qué frecuencia nos quejamos de muchas cosas y no nos damos cuenta, no somos conscientes de que cada una de esas situaciones reflejan una bendición que viene de lo alto. Tenía esta reflexión porque a pesar de la niebla, y no es agradable viajar en una carretera que está con neblina y una neblina muy densa, y en la que la posibilidad de tener un percance o un accidente es muy alta. Pero finalmente puedo hablar en primera persona, es decir: Señor, voy en tu nombre, permíteme no estar tentándote, pensando que simplemente no me va a pasar nada. Lo único que te pido es que me guardes, Señor. Es necesario que yo llegue a esa ciudad. Podía haber tomado la decisión de haberme quedado en casa. No obstante, estos días han sido días de mucho trabajo y en los cuales Dios me ha permitido hablar de su palabra. Hay una mujer que se encuentra en agonía. Había estado bajo sedación para permitir que de alguna manera pudiera descansar un poco mejor. Y durante las visitas que le había hecho en días previos, ella se encontraba dormida, bajo el efecto de los sedantes. Y justo el jueves, cuando pasé a visitarla, resultó que ella estaba con los ojos abiertos y estaba consciente. La visita, más que una visita médica, era una visita moral. Era una visita de compromiso por pasar a verla para ver cómo seguía y a sus familiares. Y en ese momento, viéndola consciente, sabía que era un momento muy importante para orar por ella. En medio de este momento de lucidez, traer a cuentas, traer a su memoria que estaba en manos de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor permitió que pudiéramos orar, que pudiéramos levantar nuestra voz
en la medida que orábamos, ella cerró sus ojos y repetía amén, amén y amén. Y pensaba yo en la promesa del Señor, en la que básicamente dice que no es porque hayamos hecho buenas obras y nos hayamos esforzado, sino que el medio por el cual llegaremos a la vida eterna es por haber reconocido a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, por haberlo reconocido como nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso se llama gracia. Es la gracia de Dios obrando para que un día, cuando nuestro tiempo termine aquí, tengamos la certeza de que estaremos en la eternidad. Un día después, uno de sus familiares me hizo una pregunta acerca de que si yo creía que existía el infierno o no. Yo no puedo opinar en cuanto a lo que yo pienso, pero la palabra de Dios habla de un fuego eterno, habla de una condenación eterna y habla de cuáles son los requisitos para llegar a ese punto, así como habla cuáles son los requisitos para estar en la morada eterna, en el reino de Dios, también habla qué características y qué requisitos pueden llevar a las personas, a las almas, a la muerte eterna, a la condenación eterna. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y yo, haciendo alguna pequeña disertación sobre esto, yo le decía, pero ten fe y ten confianza, porque justo un día anterior tu hermana ha renovado sus votos, reafirmó su confianza en nuestro Señor Jesucristo, le ha reconocido como, perdón, disculpen, como su suficiente Salvador y Redentor, y ninguna duda tengo que cuando llegue el momento, ella será llamada al reino de Dios, en donde estará juntamente con Él y tendrá toda la eternidad para seguirle conociendo, para seguir adorándole y alabándole. Le doy gracias al Señor por tan precioso testimonio y tan tremenda oportunidad. Y bueno, pues el Señor nos permitió ir y regresar con bien, le damos gracias y vamos a pasar a nuestra proclamación. Se las he enviado también, es muy similar a nuestra última proclamación y empieza diciendo: gracia y paz a todos ustedes, gracia y paz de Dios nuestro Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante el cual doblo mis rodillas, y de nuestro Señor Jesucristo toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, y gracias a nuestro Señor Jesucristo, tengo herencia de sus riquezas en gloria. A fin, esas riquezas en gloria son a fin de recibir el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque al recibir el Espíritu Santo soy fortalecido con poder en mi hombre interior. Y esto, el ser fortalecido en mi hombre interior, no es para mis deleites, no es para mis concupiscencias. El ser fortalecido en mi hombre interior es para que Cristo habite por fe en mi corazón, para que Cristo habite por fe en mi corazón, ya que al ser fortalecido soy arraigado y cimentado en amor. Y siendo arraigado y cimentado en amor, entonces soy capaz de comprender el amor de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento,
según el poder que actúa en nosotros. Ahora comprendo que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que yo entiendo o comprendo, de lo que pido, según el poder que actúa en nosotros. Señor, yo en ti confío. A ti te bendigo con toda mi alma y clamo a ti con todo mi ser. Sé que no seré avergonzado, ya que mi confianza viene de ti. Muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas de amor y de justicia, porque tú amas la verdad y en secreto me haces comprender sabiduría. Me purificas con hisopo y me lavas y me haces limpio, lavas mis culpas y lavas mis pecados y me consuelas al escuchar versos y salmodias, y mis huesos abatidos se recrean en tu presencia. Me enseñas y encaminas en tu verdad, porque tú eres el Dios de mi salvación, y tus ojos están en mí todo el día. Tienes memoria conforme a tu gran misericordia. Olvidas mis pecados y mis transgresiones. Sé que han sido perdonadas en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Me has dado a conocer tu verdad y tu pacto. Tu palabra es verdad. Tú eres el que tiene misericordia de mí en mi angustia y mi aflicción, y me sacas de congojas. Tú eres el que guarda mi alma y me libera. Que integridad y gratitud me guarden todos los días de mi vida. Y a ti sea toda la gloria, todo el poder, todo el loor y todo el reconocimiento. Amén, amén y amén. Le damos gracias al Señor y les invito para que durante la semana medite y proclame la palabra de Dios. Haga esta proclamación y reflexione en lo que está usted diciendo. Estoy seguro que el Señor les va a hablar. Tenga la seguridad de que el Señor va a responderle. Tenga la seguridad de que el Señor va a traer paz sobre ustedes. Tenga la seguridad de que el Señor va a traer esperanza. Tenga la seguridad de que el Señor va a traer consuelo en medio de la aflicción. Pero sobre todo, tenga la confianza de que Él traerá paz, paz a sus vidas. Al finalizar la proclamación, empleé una palabra que es el término loor. Dice: al Señor sea toda la gloria, todo el poder, todo el loor. Quizás muchos de ustedes sepan qué significa la palabra loor. ¿Tú sabes qué significa la palabra loor? Bueno, me dice que no sabe. Pero significa alabanza, alabanza. La palabra loor es un sustantivo que se utiliza para expresar precisamente alabanza. También puede expresar elogio o admiración hacia alguien o algo. Elogio o admiración. De tal manera que cuando terminamos nuestra proclamación, que decía toda la gloria, todo el poder, todo el honor, es toda nuestra admiración para Dios. Él es el único que merece gloria, Él es el único que merece reconocimiento, Él es el único que merece ser admirado. Cuando se da loor a alguien, significa que
estamos dando reconocimiento o admiración por lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Y cómo reconocemos lo que Dios ha hecho con nosotros? Simplemente a donde volteemos está la mano de Dios. Las cosas cuentan de que hay algo por encima de nuestro entendimiento o de nuestra comprensión, y que algunos que no conocen a Dios pueden llamarlo de muchas maneras, pero para los que conocen a Dios saben que es la obra de Dios mismo. Lo ha dejado como testimonio para que nosotros tengamos la certeza de que es Él el que ha hecho todo, absolutamente todo. Aunque no es frecuente, también se puede usar loor para resaltar el trabajo sobresaliente de algunas personas en alguna tarea, que se elogia y se reconoce públicamente por el desempeño que ha tenido. En resumen, la palabra loor expresa alabanza, elogio y admiración. En este caso es alabanza a Dios, todos nuestros elogios a nuestro Creador, todo nuestro reconocimiento y nuestra alabanza. Hay varios pasajes de la Escritura en los cuales se emplea el término loor. Salmo 135:3 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, cantad loor a su nombre, porque Él es benigno. Cantar loor a su nombre, cantar agradecimiento, cantar reconocimiento, expresar nuestra alabanza hacia Él. Salmo 150, versículo 6 dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Usted está respirando el día de hoy? Esto es una orden, no es una sugerencia. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Lo alaba en medio de su reconocimiento, en medio de su gratitud. Cuando usted levanta sus ojos al cielo o se postra en tierra y levanta sus manos o deja sus manos en el piso, y usted dice: gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Hay una exhortación para que nuestro corazón se derrame en agradecimiento eterno hacia Él. ¿Y sabe que esto es agradable delante de Dios? Salmo 147:1 dice: alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Bien, eso significa loor, reconocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 1, que habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza diciendo, es una carta que escribe Pablo a los Corintios, a la iglesia de Corintio. Y dice: además, hermanos, os declaro, les digo a todos ustedes, a todos los que han escuchado de la palabra de Dios, a todos los que se les ha dicho que Jesucristo es el Señor, a todos los que se les ha dicho y entienden que bendito sea aquel que ha venido en el nombre del Señor. El Evangelio, las buenas noticias que yo les he dado, que recibieron, en eso perseveren. En eso perseveren. Porque si retienen la palabra que han escuchado de mí, dice Pablo, si retienen la palabra que yo les he predicado, que yo les he proclamado, si retienen esa palabra, entonces son salvos.
para nosotros el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Ha recibido usted buenas noticias del reino de Dios? Persevere y retenga la palabra. ¿Ha escuchado usted de proverbios y salmos? ¿Ha escuchado usted versículos de la palabra del Señor? Persevere y retenga la palabra, porque la consecuencia es usted es salvo. Y no solo usted, sino también su casa, su familia, sus hijos, todo lo que le rodea. Es una promesa hermosa. Son salvos. Pero luego dice el apóstol Pablo, pero si no han creído, aunque han escuchado, si no han creído, entonces ha sido en vano. Ha sido en vano. Continúa diciendo Pablo, porque primeramente yo les he enseñado lo que recibí. ¿Y qué cosa recibió Pablo? Recibió la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se le presentó y él no sabía qué estaba ocurriendo, Pablo dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres? Lo que sí sabía es que era algo que escapaba a su entendimiento, que escapaba a su comprensión. No podía él entender lo que estaba ocurriendo, pero en medio de eso sabía que eso que no podía entender era superior a su comprensión, superior a su entendimiento, superior a su intelecto, superior a sus emociones. Y cuando él dijo, ¿quién eres? La voz le dijo, soy yo. Soy Cristo al que tú persigues. Y ese es el momento de la conversión de Pablo. Y esa conversión lo marcó para el resto de su vida, hasta el día en que él murió. Esto es lo que está diciendo Pablo, porque primeramente les he enseñado lo mismo que yo recibí. Y ese es el propósito de recibir la palabra de Dios, comprender la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, es transmitir la palabra de Dios. Desde el momento que usted está escuchando la palabra de Dios y logra comprender el mensaje de la palabra de Dios, nuestra responsabilidad es hacer partícipes a otros en amor, sin contienda. La palabra de Dios dice que la escritura no es para contender, es simplemente mostrar la verdad. Y nuestra obligación es mostrar la verdad. Y Pablo está hablando aquí específicamente diciendo, Cristo murió por nosotros. Porque ciertamente nuestro Señor Jesucristo se le reveló y le dijo, soy Jesús al que tú persigues. Pero en la medida que él entendió que era la iglesia de Jesús a la que Pablo perseguía, después vino un entendimiento, vino una comprensión de cosas que él ya sabía que habían pasado, que quizás había sido testigo presencial o que había sido o que había escuchado directamente que un hombre había sido clavado en la cruz y ese hombre había expresado que era el Hijo de Dios hasta su último aliento de vida. Y ahora Pablo está diciendo, esto es lo que yo les enseño también. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Y es lo mismo que señalamos el día de hoy. Cristo murió por nuestros pecados. Está expresado en Isaías 53. Voy a tomar a partir del versículo 3, en donde dice, despreciado y desechado entre los hombres. No era como que todo el mundo decía, aquí está Jesús. La mayor parte ni siquiera lo entendía, no lo comprendía. Lo señalaron en un momento determinado para que fuera enjuiciado. Lo señalaron para que fuera sacrificado y muriera. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores
experimentado en quebranto, y que nosotros escondimos de Él nuestro rostro, Él fue menospreciado y no lo estimamos. No lo estimamos. Murió solo en la cruz. Murió completamente solo en la cruz. Incluso por un instante el Padre se apartó de Él. Y era sujeto ahí en la cruz de injurias, de gente que vociferaba en contra de Él, de gente que le escupía, de gente que le insultaba. Y en medio de todo ello, Él nos deja una gran lección cuando levanta sus ojos al cielo y dice: Padre, 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 perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Cuando nosotros en el día a día vamos entendiendo, porque es un crecimiento progresivo, vamos entiendo la palabra de Dios, entonces Dios va permitiendo que nosotros podamos ir madurando en ese mismo sentido, y entonces todo aquello que antes nos dolía, todo aquello que antes nos ofendía, todo aquello que despertaba nuestras emociones, nuestra molestia, nuestro enojo, ahora nosotros tenemos que levantar nuestra vista al cielo, nuestras manos, y decir: Señor, fortaléceme y ayúdalos a ellos. Yo los perdono, Señor. Ayúdame, Padre, ayúdame a dominar estas emociones, ayúdame a dominar este carácter, ayúdame, Señor, a controlar estos pensamientos que ciertamente no son pensamientos agradables delante de ti. Eso es lo que está diciendo el profeta Isaías. Continúa diciendo: ciertamente, en esa cruz, nuestro Señor Jesucristo cargó con todos nuestros pecados, con toda la maldad del mundo. Ni siquiera podemos comprenderlo, no entenderlo. Y le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Le gritaban, se encomendó a Dios, que lo salve Dios. ¿No se decía el Hijo de Dios? ¿Dónde está el Dios que él proclama? No podemos entender en nuestro intelecto la voluntad de Dios. No podemos entender en nuestro intelecto por qué en el día a día tengo penalidades. No podemos entender en nuestro intelecto por qué en el día a día paso por enfermedades, paso por escasez, paso por angustias, paso por situaciones en las que es evidente que otros aprovechan de su situación para obtener un beneficio de parte de aquellos que son oprimidos. Ciertamente, Él llevó nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras tristezas, y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y continúa diciendo el profeta: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él murió sin pecado. En todo, dice la Escritura, fue tentado, pero no pecó. En todo fue tentado. Nosotros en el día a día somos tentados de múltiples maneras. Pero si estamos caminando bajo la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene que venir en ese momento para darnos entendimiento y poder salir adelante en medio de esa situación, sea la situación que sea. Molido fue por nuestras rebeliones. Molido fue por nuestros pecados. Y note que dice molido, completamente, físicamente, emocionalmente, moralmente. Había un dolor agudo en su corazón.
¿Cuántos de nosotros nos habremos sentido así tantas veces por tantas circunstancias? El punto es que en medio de eso muchas veces nos resistimos a perdonar, nos resistimos a pasar por alto las agresiones, nos resistimos porque hay algo dentro del ser humano que se llama orgullo. Y a veces o frecuentemente podemos expresar, es que me pegó en mi orgullo y me duele y no puedo superarlo. Solo hay una manera de superarlo y es en la cruz. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, y el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Y qué significa tome su cruz? Significa esto por lo cual Él pasó. Significa ser molido, significa ser quebrantado en nuestro orgullo, nuestra vanidad, en nuestra soberbia, nuestra falta de perdón. Eso significa tomar nuestra cruz. Significa entender cuáles son mis rebeliones y poder hacerlas a un lado. Significa entender la máxima de la palabra de Dios que dice, y amarás a Dios por sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo como si te amaras a ti mismo. En esto se cumple todo lo que Dios quiere, porque en la medida que nosotros amamos a los demás, en eso se refleja el amor hacia Dios. No es tarea fácil, no es nada fácil. A todos nos ocurre, a cada instante. El día de ayer hablaba con alguien de ustedes y había tenido necesidad de acudir a una institución para que fuera valorada por un médico por cierto trámite de algunos medicamentos y algunas cosas administrativas. Y la experiencia de esta paciente, de una de ustedes, me decía que no había sido nada agradable. Se había sentido incomprendida, maltratada por la persona que le estaba atendiendo. Y yo le decía, todos los seres humanos, en mayor o en menor medida, en distintas áreas, somos exactamente iguales. No podemos humanamente tolerar que alguien sea mejor que nosotros. No podemos tolerar que alguien tenga un reconocimiento y que nosotros pensamos que nosotros éramos los que merecíamos ese reconocimiento. Hay algo en el interior del ser humano que se enerva, que sobresale, que se expresa, pero entenderlo cuando está sucediendo, viene un acto de voluntad en la cual uno debe de decirle a esa parte de la emoción nuestra, a esa parte almática, alma, sométete, sométete, sométete y alaba y bendice a Dios. Alaba y bendice a Dios. Porque en la medida que lo hace, entonces somos capaces de dominar este tipo de emociones y sentimientos. La palabra de Dios nos exhorta y nos dice que debemos de tener dominio propio, que ya no debemos de ser como las hojas de los árboles que son mecidas por el viento de un lado para otro, o como las olas del mar que son mecidas de aquí para allá. Habla ahora de que en Cristo Jesús, con la mente de nuestro Señor Jesucristo, ahora debemos tener dominio de esas situaciones y saber que eso es lo más importante. Y hay muchas cosas que dominan nuestras emociones. Pueden ser cosas personales y no es que estén mal, pero puede ser el amor excesivo de una madre sobre su hijo, en la cual inconscientemente no se da cuenta que no lo deja en libertad y no lo deja volar. Puede ser un esposo, una esposa que de manera posesiva
quiera retener a la esposa ejerciendo o al esposo ejerciendo un dominio total y completo sin darse cuenta de lo que está haciendo. Porque el amor no esclaviza, el amor permite la libertad. Cristo nos dijo, en mi palabra son libres, en mi pensamiento son libres, pero mi pensamiento no es como el de ustedes. Mi pensamiento los lleva a libertad en el Señor, los lleva en libertad de alabanza, los lleva en libertad de adoración, los lleva en libertad de reconocimiento. Ciertamente, mientras estén en el mundo van a tener este tipo de situaciones. No se van a ir, nunca, mientras estemos en este cuerpo y vivamos en este mundo. Pero lo que sí podemos tener es tener dominio sobre de ellas. Y no es como decir, voy a tener dominio sobre de ellas, sino que yo tengo que pedirle al Padre que envíe de su Espíritu Santo para que me ayude. Pedirle al Espíritu Santo que me fortalezca. En la proclamación que hicimos hoy, dice, tener herencia en sus riquezas en gloria, a fin de recibir el Espíritu Santo, a fin de recibir poder en mi hombre interior. Esto no para mis deleites, ni para mis debilidades o mis concupiscencias, sino para que Cristo habite en mi corazón por fe. Porque a nuestro Señor Jesucristo se le recibe por fe, creyendo en Él, creyendo que Él es el Hijo de Dios, creyendo que Él es el Salvador, creyendo que Él es el Redentor. Tengo que creerlo y estar seguro de que eso en lo que creo, aunque no pueda verlo, es verdad. Aunque no pueda entenderlo, debe haber algo en mi interior que me diga que eso es verdad. Para que entonces yo sea arraigado y cimentado en amor. Entonces ese dominio propio no es por mi voluntad, no es de voluntad humana, sino que es la obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Isaías 53:6 dice, todos nos hemos descarriado como ovejas, cada cual opta por su camino. Cada quien hace lo que quiere, cada quien hace lo que piensa, cada quien obedece a los deseos de su corazón, a sus debilidades. Cada quien lo hace. Mas Dios tuvo a bien cargar todo esto sobre nuestro Señor Jesucristo. Estando en la cruz, estaba angustiado, estaba afligido, pero no abrió su boca para quejarse. No expresó, no hizo una sola exclamación para murmurar o quejarse de ello. Su boca se abrió para manifestar el amor de Dios diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y después de que murió, se cumplió la palabra de Dios que dice que con los impíos, con los injustos, con los malos, se dispuso su sepultura. Perdón. Mas con los ricos fue en su muerte. Nunca hizo maldad y nunca hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad y nunca hubo engaño en su boca. Mas con todo esto, Dios lo quebrantó y lo sujetó a padecimiento. Mas cuando Él puso su vida en expiación, cuando Él murió, entonces Él
resucitó. Entonces Él resucitó. Y dice, y la voluntad de Dios en su mano fue prosperada. Nuestro Señor Jesucristo vive. Dios le dio parte con los fuertes y con los grandes. Nuestro Señor Jesucristo derramó su vida hasta la muerte, mas Él resucitó. Mas Él resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, dice 1 Corintios 15:4. Y después apareció primeramente a las mujeres y luego a sus discípulos, y luego estuvo con ellos 40 días para finalmente ascender al cielo, en donde a la fecha vive y reina. Este es el Cristo que debemos predicar. El Cristo que murió por nuestros pecados. El Cristo que nos ha redimido. El Cristo que nos ha justificado. El Cristo que ha pagado nuestra deuda eterna para que el día de hoy tengamos la certeza de que somos libres. Libres para adorar, para bendecir y para darle loor al Señor. Esta es la palabra en la que creemos. Esta es la palabra que compartimos entre unos y otros, aquellos que han creído en ella. Que tengan un excelente fin de semana, que Dios los bendiga, que la presencia de nuestro Señor esté con ustedes, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en todo momento y que la gracia de su Espíritu Santo fortalezca su ser en el día a día para que la obra del Señor se cumpla en la vida de todos y cada uno de ustedes y de nosotros. Que el Señor los bendiga.